Bueno, compañeros, bienvenidos. Nuevamente gracias por estar aquí. La verdad que es una satisfacción ver a muchos jóvenes que se involucran con el ámbito sindical. Quería agradecer a los compañeros de la mesa que hoy nos acompañan aquí. Agradecerle a Mauricio de Alessandro, que pide un aplauso porque fue el anterior compañero que estuvo acá de Juventud. Agradecer la confianza del compañero Nelson Farina por pensar en nuestra organización para hoy desempeñar esta tarea en la Secretaría. Y bueno, no quiero ser muy extenso y esperamos estar a la altura de las circunstancias y tener un congreso en la cual el día de hoy sea de exposiciones de los compañeros y el día de mañana podamos en las comisiones poder tener debates profundos y ricos que nos permitan a los jóvenes no docentes poder tener más organización, poder tener más unidad, más solidaridad y sobre todo generar espacios de formación de cuadros. Así que muchas gracias a los compañeros y esperamos que tengamos una buena jornada. Gracias. Bueno, compañeros, la verdad que quiero empezar agradeciéndoles a todos ustedes por estar presentes, por formar parte de la gran familia no docente y fundamentalmente por seguir desarrollando esta conciencia de trabajadores que nos hará mucho más digno, mucho más fuerte, mucho más sólido en el futuro. Y en este agradecimiento también va a Facundo, quien está desarrollando este congreso, que es su primera parte, su primera etapa, ¿no es cierto?, en su gestión como secretario del área, y que lo ha hecho de la manera que sin ninguna duda esperábamos. Así había ocurrido durante los 4 años anteriores de gestión con Mauricio, y hoy Facundo continúa una obra que creo que tiene mucha trascendencia, porque si nosotros miramos las plantas de los trabajadores no docentes de las universidades, el número de trabajadores jóvenes, con la incorporación de un número importante de universidades nuevas, es muy importante. Y creo que todo esto sirve en tanto y en cuanto podamos darle referencia de lo que es la organización sindical para que quienes hoy en esta realidad, yo cuando hablo de la juventud no hablo de futuro, sino que hablo primero de realidad y de futuro también, obviamente, porque si la juventud no tiene futuro, pobre de nosotros, ¿no? Pero digo, lo importante es saber que la juventud es una realidad en el hoy también. Por lo menos así lo pensamos nosotros en nuestra organización desde el primer momento que nos hicimos responsables de la conducción, y con esta realidad que, como les dije, representa hoy el sistema universitario, es un compromiso no solo de organizarnos, de generar más conciencia dentro de nuestro propio sindicato, sino también hacer que cada uno de los trabajadores, a través de su propia decisión, que fundamentalmente, ¿no es cierto?, lo acompaña en su vida de trabajador solidariamente, y que en el marco de la organización sindical es un factor fundamental. No hay organización sindical sin la solidaridad de sus trabajadores, y no hay posibilidad de que un trabajador se incorpore a una organización sindical si no tiene este principio solidario a flor de piel. Por eso es importante lo que vamos a trabajar en este congreso, pero también es importante lo que hagamos después, lo que haga cada uno de ustedes. Ustedes tienen que reclamar permanentemente el espacio que les corresponde, sin, como decíamos nosotros en nuestra época, sin tirar un viejo por la ventana todos los días, ¿no es cierto?, pero con respeto, con responsabilidad y sin detenimiento. Tienen que formar parte activa de lo que es la vida sindical, de lo que es la vida social, de lo que es la vida política, de lo que es la vida cultural de nuestro país. No se olviden que hay factores que son fundamentales y muchas veces lo dejamos de lado, y por eso nos pasa muchas veces lo que nos pasa ahora. No saber muy bien para qué lado vamos. Tenemos tantas propuestas y tantos discursos
que muchas veces nos confunden hasta los mismos discursos que supuestamente defienden los intereses que nosotros creemos que tienen que defender y defendemos. Pero todo esto pasa, todo esto es una coyuntura y lo que va a quedar seguramente será la conciencia del pueblo. Por esa conciencia del pueblo vamos a trabajar y vamos a desarrollar nuestra actividad. Entonces, nuevamente, el agradecimiento en nombre de la mesa a tu trabajo por esta organización, la presencia de todos ustedes y que realmente cuando concluyamos esta tarea, no la de hoy, sino la tarea de una gestión en la organización sindical madre de todos los trabajadores no docentes del país, vayamos encontrando no solo la presencia de ustedes, sino la impronta de ustedes con esa dinámica para que nuestra organización, como les dije, sea cada día más unida, más solidaria, más fuerte y más organizada. Así que mucha suerte, muchas gracias por estar y vamos a trabajar. No, me han puesto acá el compañero, pero vamos a tratar. Lo he estado sorprendiendo porque hablé poco, ¿no? Ustedes saben que yo no soy de papelear mucho, ¿eh? Yo generalmente es poco los papeles, pero también les debo decir mientras, acá con un grupo de compañeros, fundamentalmente con el compañero Franchi de Córdoba y con algún otro compañero estamos empezando a bosquejar lo que va a ser un poco volcar en el papel o en la forma que ustedes tengan y la tengan todos los trabajadores no docentes y todas las personas que se interesen por ahí por saber quiénes somos, de dónde venimos, qué hemos hecho, por qué lo hemos hecho, cuál es el pensamiento de los no docentes, a través de un compendio, un libro. Yo no sé, decir un libro me parece que es demasiado fuerte, pero la idea es que sea eso al final, ¿no? Que sea eso. Para eso también vamos a invitar a todos los compañeros que están en actividad y los que no están y que gracias a Dios todavía están con nosotros, porque lamentamos que ha sido un desaprovechamiento a veces dejar pasar el tiempo y no haber plasmado esa historia, ¿no es cierto?, para que todos la tengamos en la mano. Pero bueno, a mí me toca la historia de la FATUR. Yo hablar de la historia de la FATUR voy a aclararle primero que no voy a ser demasiado objetivo porque buena parte la he vivido, entonces nadie puede ser objetivo cuestionándose a sí mismo. Yo voy a tratar de darle a ustedes un pantallazo desde una visión que yo tengo. No se olviden que yo llego a este gremio a los 22 años, hoy tengo 67, así que hacia algunos he visto cosas de las buenas, de las no tan buenas y de las otras también. He vivido circunstancias y creo que nuestro gremio es un gremio que sin duda tiene valores muy importantes que hoy en el mundo de la política sindical y de la política argentina son destacables. Cuando hablo de esto no quiero hablar de la dirigencia que entre en esto, hablo del gremio en su conjunto, de sus afiliados, sus características, de sus organizaciones y fundamentalmente, ¿no es cierto?, de lo que es la familia no docente, de las características de sus trabajadores y de su conciencia. Y para hablar de ello, a mí me gustaría, voy a seguramente meterme en algún terreno de algún otro expositor que va a haber, pero no lo voy a hacer en forma puntual, sino solamente para tratar de ubicarnos de la manera en que nosotros aparecemos en esto y no con el ánimo de marcar precisamente cuestiones puntuales de lo que son el tema del origen del sindicalismo en la Argentina y sus distintos avatares que ha ido teniendo y sus distintas conformaciones. Pero también quiero decirles que la actividad no docente como actividad, no como definición,
nos excede largamente incluso como lo que es la propia cuestión de nuestro país. ¿No es cierto? Cuando nosotros hace 200 años, un poquito más, declarábamos la independencia, la actividad docente ya existía de hacía muchos años. Porque si ustedes miran que nosotros hace poco tiempo festejamos los 400 años de la Universidad Nacional de Córdoba, que en aquel momento obviamente no era la Universidad Nacional, pero seguramente que en esa universidad que nacía hace más de 400 años, había quien abría las puertas, quien limpiaba, quien pintaba, quien acomodaba, quien atendía la biblioteca, o sea, actividades que son propias del no docente, ¿no les parece? No estaban regladas ni programadas en un marco de un convenio colectivo, pero ya existían. Esto nos lleva a pensar, si imaginamos un poquito, ¿no es cierto?, no hace falta gran cosa, de saber que efectivamente los no docentes existíamos antes de ser la Argentina en la Argentina misma. Esto es sin pedantería, sin el ánimo de creernos mejor ni peor que nadie. Digo, esa es la realidad. Entonces, sobre esa realidad también empezamos a ver luego, ¿no es cierto?, lo que pasa en la Argentina con lo que fue en el siglo XIX, ¿no es cierto?, la incipiente aparición de las organizaciones que más que gremiales o sindicales o como la vemos hoy, eran más de carácter mutual o se formaban en torno, ¿no es cierto?, a intereses que aparecían muy reducidos, que eso, como dije, no voy a entrar en detalle, lo van a ver más adelante, y que luego recién sobre fines de ese siglo, y ya entrando en el siglo pasado, en el siglo XX, comienzan a aparecer con formas más concretas y ya con más definiciones, ¿no es cierto?, las distintas organizaciones gremiales, teniendo en cuenta, ¿no es cierto?, que en aquel momento, yo les voy a hablar del peronismo porque soy peronista, pero fundamentalmente porque creo que el peronismo es el punto neurálgico sobre el cual se vincula definitivamente, ¿no es cierto?, a las organizaciones sindicales con un proyecto y un modelo de país que le sirve al conjunto del pueblo, que en definitiva eso somos. El trabajador es parte del pueblo, somos pueblo y no podemos pensar de otra forma que de un proyecto en común. Pero previo a eso, y antes del peronismo, ¿no es cierto?, las ideas que de alguna manera fueron, y lo van a ver cuando lleguen los expositores de este tema, que estaban los anarquistas, estaban los socialistas, en fin, había divisiones producto de las ideologías, y estas ideologías ni siquiera eran producto de generación espontánea de aquí del país. Era traída por los inmigrantes según del lugar donde provenían. Con esas ideas venían a tratar de armar acá, que era la lógica. Si nosotros fuésemos a ver, no los voy a comprometer a ustedes, aunque tal vez piensen muy parecido, pues yo me voy a otro país y me toca organizar una organización sindical, la voy a hacer de la lógica que yo pienso y entiendo, la haría desde la lógica del peronismo. Esto no significa que peor ni mejor, es lo que yo siento y pienso. Esto es lo que sentían aquellos trabajadores que venían y se ponían a organizar el tema sindical. Nosotros, en el ámbito de lo que es la organización de los no docentes, vivimos, previo a la etapa del peronismo, algunas organizaciones, pero también muy incipiente porque sin duda que nuestros compañeros que nos antecedieron en el ámbito laboral de las universidades, fundamentalmente se afiliaban a los sindicatos que tenían preponderancia nacional de una envergadura distinta, porque bueno, existía o era preexistente, digamos, a lo que era una organización de base, como puede ser la de una universidad, que como les digo, estamos investigando y en lo que pongamos queremos poner concretamente el nacimiento formal, aunque sea muy incipiente, de las primeras organizaciones propiamente de los no docentes. ¿Por qué le digo? Porque nosotros incluso hasta el día de hoy tenemos en alguna universidad gremios como SOEME, ¿no es cierto?,
que están vinculados a la actividad nuestra en los niveles de educación primaria y secundaria. Y también lo tuvieron en varias universidades, pero no son gremios específicos de no docentes universitarios. Teníamos a UPCN, ATE, a mí me tocó en más de una oportunidad tener que zanjar estas discusiones con los dirigentes de estos gremios nacionales, porque estaban metidos, mejor dicho, no es que habían venido a imponer, sino que venían con afiliados históricamente y no los querían desprender, porque a veces el número de afiliados en muchos sindicatos cuenta como número y no como calidad. ¿Me entienden? Y después, si no han entendido, me preguntan. Cuando digo esto, fíjense, lo vamos a ver también más adelante, pero a nosotros nos enseñaron que los sindicatos no valen por la cantidad de afiliados, sino por la calidad de afiliados y dirigentes que tienen. Nadie puede decir que un gremio de 200, 500, 1 millón de afiliados es más valioso que otro de 20.000 porque tiene muchos afiliados. Yo no voy a hablar mal ni bien de mis colegas, pero digo, a mí que Cavalieri tenga 1 millón de afiliados no me dice nada. O sea, no me da la calidad de la dirigencia. Si no miro qué hace, y si lo que hace corresponde a la cuestión, entonces es un gran gremio. Entonces, esta situación que se venía dando hacía que nosotros no tuviéramos una aparición, digamos, formal, más allá de estos gremios incipientes no docentes que ya, como les dije, vamos a tener, pero que existían, su fecha de funcionamiento en esos momentos, es decir, antes del atendimiento del peronismo. ¿Por qué yo le menciono todo esto? Porque ya cuando hablemos un poco más adelante se va a dar cuenta la importancia de esto, ¿no? Si nosotros seguimos avanzando, ya en la década del 40, donde además se sucedieron una serie de hechos graves que después seguramente verán y analizarán, pero nosotros tenemos lo que ocurría, ¿no es cierto?, con el comisario Falcón en una famosa represión donde sin vuelta de hoja, como decimos, le disparaba a los trabajadores y mató un número importante y dio otro número importante. Sin embargo, este comisario, la oligarquía lo llevó al nivel de héroe y le hicieron monumentos y homenajes y demás, ¿no es cierto? Incluso hasta la escuela de policía llegó a tener su nombre hasta no hace mucho. Esto sí, grábenselo, porque es bueno que conozcamos la historia para poder separar la paja del trigo, como decimos en el inglés, ¿me entienden? Entonces, nosotros, vuelvo a la situación de los trabajadores no docentes, los incipientes gremios estaban además, de alguna manera, conviviendo con estas otras organizaciones, que no era una sola, no es que había una con la cual nosotros competíamos y queríamos dejar atrás, sino que según la universidad había más de ATE, menos de ATE, más de UPCN, menos de UPCN, más de SOEM, menos de SOEM. En La Plata todavía hay algún vestigio, ¿no? 5 años, bueno, ya se jubilarán y no se darán más. Sí, no, bueno, tan grave no, porque ya se jubilan los compañeros, además los compañeros no tienen la culpa. Yo digo siempre que uno tiene que ser respetuoso de esto. Cuando yo les hablaba al principio de conciencia, de esto se trata la conciencia. Cuando uno asume una conciencia de trabajador y de lealtad con sus compañeros, con su organización, ama esa organización hasta el final de su día. Y aquel que tomó a esa organización como propia, le cuesta alejarse. No es que ese compañero sea malo o bueno. Por ahí hay intereses creados, esto también no lo vamos a negar. Pero el compañero de base a veces esto no se da más esto a otro que le digo. Con el advenimiento ya... le contaba lo que pasó, digo, con este hecho, ¿no es cierto?, donde vino eso, después vino el otro hecho notorio que fue con los metalúrgicos en el taller Bacena, ¿no es cierto?, donde ahí hubo mucho más muerte, incluso el sepelio, que ya lo verán con los compañeros que pongan este tema, se sucedieron
lamentablemente cuestiones que hoy parece que no debieran ocurrir, pero ocurrieron, y ojalá que no ocurran más, ¿no? Como dispararle a mansalva, ¿no es cierto?, a los compañeros que estaban tomando la fábrica, como dispararle a mansalva a los que hacían el acompañamiento de los muertos, que fueron muchísimos, e incluso hasta el propio cementerio, ¿no es cierto?, este tipo de cosas. Fíjense hasta dónde llega la hipocresía del capital, que el valor de la vida humana no interesaba para nada, menos si era el valor de esa vida humana de un trabajador, estaba reducido a cero. Por eso, cuando se analiza esto, juegan varias cosas, y uno por ahí, y esto se los cuento a ustedes porque yo a la edad de ustedes por ahí leí, releía esto y no entendía bien. Cuando Perón, en el año 44, decía que si Martín Fierro hubiese vivido en la época del peronismo, hubiese sido peronista. Y esto lo ratifica, ¿saben quién? O la otra, ¿no? Borges. Borges dice exactamente lo mismo. Dice, no me cabe duda que si Martín Fierro viviese hoy, sería peronista. ¿Por qué? Porque Gaucho a lo mejor fue el primero que puso la semilla acá, en la Argentina, de una pelea con el poder, con el capital, con los terratenientes, por los derechos que eran legítimos del pueblo. Lo vemos. ¿Qué está pasando en el sur con los mapuches? Es exactamente la lucha de Martín Fierro con los poderosos. Fíjense, no hay que buscarle mucha vuelta para entender, es muy simple de entenderlo, es muy simple. Cómo se apropian los poderosos, ¿no es cierto?, sobre los valores que además son distintos, porque el valor que le da a alguien que ama su tierra y que la quiere realmente, contra el que la usa para extraerle toda la riqueza, todo lo material de la cual pueda disponer, no porque ame la tierra, sino por lo que tiene esa tierra. En eso estamos claros, ¿no es cierto? Y hoy estamos más claros que nunca con quienes nos gobiernan. Yo, si me tengo que disculpar, quisiera que no, pero si algún docente votó este gobierno, bueno, lo siento, pero no nos va a ir bien. Entonces, cuando los docentes veníamos armando, aparece el peronismo. El peronismo tiene un aspecto que yo planteo de iniciación o primario, que es cuando el general Perón se da a través de un golpe de Estado, más allá del pensamiento de él. No nos olvidemos que los golpes de Estado ya vienen sucediéndose desde los años 30 para adelante, y que desgraciadamente lo tuvimos hasta el 83, ojalá que nunca más esto vuelva a pasar. Pero esa parte primaria que se desarrolla con la gestión del general Perón en la Secretaría del Trabajo comienza a gestar por primera vez esto que le decía de una armonía entre la organización de los trabajadores en sí, y un proyecto nacional que lo contenga, y que además en este caso se encarnaba en la figura del general Perón, porque era quien le iba dando forma. Esto se sintetiza, se cierra este primer ciclo para terminar definitivamente generando esa simbiosis de fortaleza que aún hasta hoy, más allá de lo que somos los dirigentes sindicales, los dirigentes políticos, algunos dirigentes sociales, más allá de eso todavía perdura. ¿Y por qué perdura? Porque hace pocos días festejamos el 17 de octubre, ¿no es cierto? El 17 de octubre es el día en que el pueblo trabajador, produce su primera conquista que lo va a favorecer en su lucha por la dignidad, su conquista en serio, que es rescatar al general Perón, ¿no es cierto?, en ese momento el coronel Perón todavía está ese día porque después lo ascienden, del lugar donde se lo había llevado, digamos, para sacarlo de juego en esto y producir un contragolpe directamente, viendo que el pueblo comenzaba a tomar un protagonismo.
y vaya si lo tomó, ¿no? 17 de octubre, el Día de la Lealtad, no nos olvidemos nunca, por lo esencial, no solo por la fecha, por lo que tiene en esencia ese día. Para nosotros los peronistas, el Día de la Lealtad es el día de mayor elevación de la conciencia de un pueblo para no perder el hilo de un proyecto que sabía que era propio, de un proyecto que, como le dije, lo contenía y por el cual estaba dispuesto a dar todo, incluso su vida, que es lo que termina logrando con la recuperación, ¿no es cierto?, de Perón en aquel momento. A nadie le cabe duda que después del 17 de octubre los acontecimientos se suceden de manera vertiginosa y gracias, nosotros tenemos que decir gracias para el pueblo que esto ocurre, porque por primera vez la dignidad de las personas, del pueblo, comienza a tomar forma. Y empezamos a ver claramente que la organización sindical dejaba de ser una cuestión combatida permanentemente por el Estado, sino que el Estado comenzaba a fomentar esa organización con los límites propios, me parece muy bien, que debe tener toda organización del pueblo. Nadie puede adueñarse de lo que no le corresponde, ni nadie puede creerse más de lo que es. Pero todo el mundo tiene derecho a ser lo que es. A partir de ese momento, entonces, también nosotros comenzamos a tener este incentivo a la organización sindical propia y a desarrollarla. Y una de las cosas que estamos tratando de ver, que desgraciadamente yo creía que la tenía la Universidad de Córdoba, hoy me confirma el compañero que no la tiene, nosotros creemos que hay un acta fundacional de la FATUN, por fines de la década del 40, porque yo tengo algunos medios de prensa, pero hay que buscar el documento esencial, si no tenemos eso, la investigación es relativa, y no soy investigador, claro, porque en esto soy un laburante más como cualquiera de ustedes. Lo que pasa es que me parece que para acelerar las cosas tenemos que tener el documento real. Pero digo, esto es así, ¿por qué? Porque precisamente la gestión de General Perón incentiva a las organizaciones sindicales a darse un formato distinto. Por ejemplo, está que la CGT quintuplica en pocos años su cantidad de afiliados. La prueba está que con el modelo sindical argentino, ustedes han escuchado hablar del modelo sindical argentino, ¿no es cierto? El modelo sindical argentino es un modelo único en el mundo, es el más avanzado del mundo y el que muchos países obviamente no quieren, mejor dicho, los capitales no lo quieren, porque les perjudicaría en su apropiación de la riqueza del mundo. Darle derecho a los trabajadores, quitarle derecho a los que manejan el poder económico. Entonces esto obviamente que ahí está la discusión. En ese modelo sindical argentino es una organización sindical, ¿no es cierto?, por rama laboral, por actividad. Es decir, los no docentes tenemos 1000 actividades dentro de la universidad, pero somos no docentes. Todos somos no docentes y formamos parte de un solo sindicato. Por ejemplo, nosotros, ¿cómo lo podríamos entender más fácil? Bueno, busquemos un sindicato que antes estaba fraccionado en 20 pedazos, más o menos, la UOCRA. La UOCRA, ¿no es cierto?, tenía los encofradores, tenía los que yesistas, los que colocaban pisos, los oficiales que revocaban, en fin, cada actividad tenía su propio sindicato. Cuando vos ibas a discutir la problemática, por ejemplo, en el marco, ¿por qué Perón genera esto? Porque si no, no lo entendemos tampoco. Cuando vas a discutir una paritaria o condiciones laborales en esa paritaria, no solo salario, si vos discutís con 20 o 30 sindicatos, imagínense en la universidad, si tendríamos
los choferes por un lado, que tenemos vehículos, teníamos los albañiles por otro, que tenemos los comedores por gastronómicos, los administrativos por la administración o por los gremios de la administración, los de maestranza por los gremios maestranza. Imagínense lo que sería discutir una paritaria en el sistema universitario y la dispersión salarial que habría, que esto lo vamos a ver también. Entonces, este sistema que se plantea desde el peronismo allana este camino y fortalece a la organización sindical e identifica al trabajador. Esta cuestión hace, como les digo, que aparezcan ya no solo las organizaciones del primer grado, ampliando a todo el ámbito laboral que empieza a representar, sino también a pergeñarse en el esquema el armado nacional de lo que son las organizaciones de segundo grado, o si son de primer grado, pero armado nacional. Entonces, en el caso nuestro, esto también se da. Y con pocas universidades, tal vez ya en los años 50, cuando el peronismo tiene que irse del poder porque es atropellado, ¿no es cierto?, por un golpe militar que fue la famosa revolución autodenominada por ellos libertadora de qué, que mató gente, que primero bombardeó, ustedes recordarán, la Plaza de Mayo, todo lo que ocurrió, es decir, que son cuestiones nefastas en la historia nuestra. Siempre los cuerpos de las víctimas no eran de ellos, siempre los nuestros. No caía nunca uno de ellos, siempre caía lo nuestro. Entonces, en el ámbito no docente, esto que se había dado con la caída del peronismo comienza a tener sus debates internos. Piensen que nuestra estructura madre ya ahí sí no estaba en la CGT. Había debates internos, había cuestiones, ¿no es cierto?, ya post primer gobierno y segundo gobierno de Perón, de qué es lo que quedaba de un lado y de otro, y esto también trajo una división en el seno de nuestra federación. Y en la década del 60 se termina, al final fundamentalmente, se terminan conformando la FATUM auténtica y la FATUM del interior, con muy pocos gremios, porque no eran más de 10 o 12, 15 lo sumo. Eso lo vamos a precisar bien, pero para el análisis que nosotros hacemos acá, eso no importa poco. Lo que sí debe quedar claro es que estábamos divididos. Esa división tenía puntos de unidad entre sí, porque los objetivos que se perseguían eran comunes. Por ejemplo, tener ya a esa altura, fíjense, antes de la década del 70 ya se perseguía tener un escalafón propio. No estamos hablando ya de los gremios de base que tenían su armado no docente, sino que ya se empezaba a conformar, ya se había conformado con fortaleza el gremio de base no docente, que pasaba a ser más numeroso que los demás, y empezaba a plantear la necesidad de luchar por una identidad laboral también. Esto, como les digo, trajo aparejado estas divisiones. Yo no voy a entrar a hacer una evaluación de esto porque sería no objetivo, como les dije, y entonces no serviría para nada. Lo que sí les voy a decir es que los gremios que en aquel momento del peronismo no estaban en la CGT, en las estructuras formales, eran denominados gremios amarillos. Nosotros no teníamos nuestro gremio de la CGT. O sea, no tenía identidad definida, digamos, en sus objetivos, aparentemente. Esto, como les digo, tenía como punto de unión esto, y si empezamos a mirar otro detalle, nos vamos a encontrar que nuestra federación tenía demandas en comunes, fuera del interior, fuera la auténtica. Les digo, la auténtica la conformaba a Cuba, La Plata, Bahía Blanca y Nordeste.
Y la del interior estaba Córdoba, Rosario, que era la más numerosa, y bueno, algunas más que cuando seguimos avanzando nos vamos a dar cuenta que esa situación no se llega a dar en un número más amplio de universidades, las universidades nuevas en aquel momento, porque no se olviden que en el año 70, con la dictadura ya de Lanús y con Lanús en el poder, aparece el famoso Plan Taquín. Habrán sentido hablar ustedes del Plan Taquín. El Plan Taquín era un plan sistemático de creación de universidades, pero con determinadas características. Nuestra universidad, Río Cuarto, tiene estas características, ¿cierto? Precisamente fue creada en el contexto del Plan Taquín. Eran universidades que se creaban en un ámbito alejado de los centros poblados, por lo menos a 10-15 kilómetros del centro poblado, para evitar que la acción de la comunidad universitaria entorpeciera inmediatamente la cuestión de la vida de las distintas ciudades a las que pertenecían las universidades. Por eso ustedes van a ver un número de universidades, fundamentalmente las creadas en esa época, que tienen campus universitarios. Y denominan ese mucho, yo lo siento hablar el campo. Yo, bueno, no voy a decir porque hay compañeros y vamos a ser respetuosos, pero yo, el campus, acá hablamos de universidades, y las universidades como tal no tienen que estar ni lejos ni más cerca de un centro poblado, tienen que ser del pueblo. La universidad, si no es del pueblo, ¿para qué está? Entonces, nosotros tenemos que ser claros. Este es un concepto que ustedes se lo tienen que grabar. La universidad sirve si la universidad es del pueblo, interpreta los valores del pueblo, interpreta, porque yo digo, cuando hablamos de cultura, ¿para qué sirve la cultura? Para cantar, no hay problema, cantamos porque no. La cultura es una cuestión representativa de cada región, de los habitantes de esa región, y representa muchísimo, porque a través de la cultura nos vamos a dar cuenta quiénes somos, qué queremos, qué tenemos y qué no tenemos. Y por lo que tenemos pelearemos, y por lo que no tenemos también pelearemos y lo conquistaremos. Eso se llama justicia social. Había una banderada del pueblo que hablaba mucho de justicia social, ¿no? Yo no la mencioné hasta acá porque fue adrede, pero Eva Perón, que trasciende largamente al peronismo y a todos nosotros, porque hoy Eva ya no es solo de los argentinos, ¿no? Sino que su enseñanza ha trascendido largamente los umbrales de nuestra patria, y a través de ella aprendimos los valores de la cultura, con el respeto a todos. Cuando hubo que ayudar, se ayudó a todos, valorando precisamente este mosaico que somos nosotros, porque la verdad es que yo no puedo, como dicen nuestros viejos, nos decían, che, no escupas para arriba porque te cae encima. Ustedes ven esto, ¿no? Entonces, yo no voy a decir que voy a renegar de los inmigrantes europeos si mis abuelos provienen de allá. Ahora digo, eso no me da derecho, o no nos da derecho, no le da derecho a nadie a apropiarse de lo que no le corresponde. Sí nos da derecho a integrarnos de manera respetuosa. Esto creo que es en lo cultural lo que inculcó Evita con la solidaridad. Nuestro gremio se fueron nutriendo de esta política, pero por ahí, como ocurre ahora también, los dirigentes no entendíamos bien la cosa. Y entonces estábamos divididos. Y entonces, cuando ya se habla de la vuelta de Perón, cuando ya se habla de la vuelta del general Perón, también se vuelve a hablar de una organización sindical unida, solidaria, como decimos, y mucho más organizada. A pesar de que con todos los problemas que teníamos, nuestras organizaciones sindicales estaban mucho más consolidadas que otras. Y no es que yo vuelvo a decir una crítica a la base, sino a las dirigencias.
a la dirigencia. Parece mentira, ¿no es cierto?, que en un acto tengan que huir los dirigentes porque la base les pide algo y los dirigentes van para el otro lado. Esto es casi ridículo. Porque una cosa es ser dirigente y otra cosa no es escuchar la base. Pero bueno, eso es lo que nos pasa y tal vez lo que nos pasó y nos llevó a la división. Cuando la vuelta del peronismo es un hecho concreto, y concretamente se da, ¿no es cierto?, la elección del año 73, cuando Cámpora es electo presidente, rápidamente surge la necesidad de volver un poco a la esencia y reorganizarse lo más vertiginosamente posible para recuperar el tiempo perdido y volver a trabajar en función de un gobierno representativo de un proyecto realmente anhelado y contiene el pueblo. Entonces también se da en lo nuestro. Y esta división que teníamos en estas dos federaciones nacionales comienza a tener en cuenta. Yo por ahí escucho a algunos compañeros, y lo que no saben esos compañeros es que yo ya era no docente en el 72, y si bien es cierto me faltaba comprensión, ustedes tienen una gran suerte, compañeros, y todo realmente se la reconozco y me siento, digamos, sanamente envidioso de la suerte de ustedes. Yo no pude militar como ustedes, y los de mi edad, compañeros, no hemos podido militar de la forma que lo hacían ustedes, porque teníamos 2 años de un gobierno democrático y 4 años, 5 de dictadura, además, dictadura no más calma, ¿no? Entonces, fíjense, yo nací en el 50, vamos a tomar la época en que yo podía empezar que ustedes han empezado a andar, a 12, 15 años ya de escuela secundaria, uno podía, o si no, laburando. Tuvimos en el 66, con 16 años yo, la dictadura de Don Galina. Luego la dictadura de Lanús hasta el 73, o sea que yo entre los 16 y los 23 años, o sea, milité clandestinamente en los años principios de la década del 70, pero antes era muy difícil. Era muy difícil porque obviamente que con todos los inconvenientes que había, además los temores que se generaban en el seno familiar, porque no es lo mismo que vos vayas a tu casa y digas, y yo lo habré escuchado seguramente sin escucharlo a ustedes el domingo cuando vieron el resultado electoral y no putear, espero que muy poco o nadie aplaudiendo, y su padre diciendo, bueno, estoy de acuerdo, si no estoy de acuerdo, pero putear. A nosotros, en el momento que nosotros teníamos esta edad, nuestros padres nos cuidaban porque le habían metido en la cabeza que no había que meterse, no te metas, estaba fuerte. Más después, ¿no es cierto?, se puso mucho más violenta esta situación, que ya ni siquiera se quería discutir en la casa. Yo me acuerdo, en mi casa, gracias a Dios, mucho no se prohibía, pero yo iba a casas familiares de amigos y hablar de política era negar la realidad, no se podía hablar. ¿No? Mirá, el vecino de allá, el hijo, no se vio más. Bueno, entonces, viste, imagínate, uno con todas las distancias que tenía para entender muchas cosas, la falta de militancia, todo lo demás nos generaba inconvenientes, pero sí entendíamos y nos metíamos, como digo, la realidad del momento. Y la realidad de la FATUN, la división, era una realidad que cuando nosotros empezamos nos visitaba la gente de los compañeros de la FATUN auténtica para llevarnos a la FATUN auténtica, y los de la FATUN del interior para que fuéramos a la FATUN del interior. Obviamente que como primer principio, y esto yo también se lo consulto a ustedes, acá hay compañeros de Buenos Aires, de La Plata, incluso de conurbano, pero en todos los gremios, en el nuestro era muy dura la confrontación Buenos Aires-Interior, Interior-Buenos Aires. Esto ustedes hoy no lo notan, hoy nosotros estamos juntos, hemos trabajado mucho para hacer esto de estar juntos, pero la verdad es que en aquel tiempo era muy dura esta discusión. Unir al interior con Buenos Aires, o Buenos Aires con el interior, es el agua y el aceite. Yo después les voy a contar una anécdota del año 85, ¿no? de los años 70. Pero bueno, el tema es que llegamos al punto tal de que había que unirse
Y como digo, yo escucho a algunos compañeros, según su visión, que no es objetiva tampoco, dice, no, pero bueno, nosotros nos empezamos, porque hay otra cuestión. Siempre hay una necesidad de figuración. Y yo digo, lo peor que puede tener el ser humano, haga lo que haga, es querer ser el eje o el centro de cada cosa. Acá no se ve el centro de nada. En una cuestión institucional como la nuestra, el centro es la organización, la institución, los valores de conciencia, lo que yo le puedo dar a esa organización y no de ninguna manera lo que haya hecho yo en el lugar que me hayan puesto. Si a mí me ponen como secretario general, no es porque soy el mejor, olvídense. Yo nunca compro este boleto porque además no existe. Si a mí me dicen, es porque me ven como un trabajador no docente más y porque creen que les puedo ayudar como les podría ayudar a otros compañeros, pero no es que sea ni mejor ni peor. Y así también lo sé, que el día que no haga lo que ustedes me dicen que hay que hacer, ha terminado mi actividad acá. Y así debe ser con cada uno que venga, con cada uno de los que estamos acá y los que están en el gremio de base. No hay que cambiarse de posición. El laburante es laburante. Nosotros somos laburantes y vamos a terminar nuestra vida como laburantes. Entonces digo, bueno, esas son anécdotas que hay, pero que bueno, después contaremos, Nicoán, en su momento, estas cosas que también enriquecen la discusión. Y se arma un congreso, año 73, alrededor del mes de abril, en Río Ceballos, que no era el Congreso de Unidad que fracasó, eso no es cierto. Se arma un congreso preparador de la unidad. Escúchenme bien, el Congreso de Río Ceballos no es un Congreso de Unidad que fracasa, no es cierto, porque yo además he estado cerca de todo esto, ya nuestro gremio participaba. Ese congreso se hizo con esto. Lo que pasa es que se genera esta discusión, porque bueno, ahí alguien tiene un corchazo, como se dice, ¿no es cierto?, del compañero nuestro, y esto generó algún ruido. Pero bueno, en ese tiempo era así. Era así. No les voy a contar lo que pasaba en Roncomole después. Pero en ese tiempo, quien más, quien menos, a veces hemos andado armados sin saber para qué. Así como les digo que padecíamos de militancia comparativamente con ustedes, a veces para defender causas andábamos armados. Piensen ustedes un pibe de 22, 23 años armado, qué responsabilidad y qué riesgo que es para la sociedad, en este caso la comunidad universitaria. Porque como todo joven, ¿qué defiende uno? Siempre está en las posiciones más extremas porque se siente con ganas. Nosotros nos habían nombrado en el 73 un rector, me acuerdo que era Klappenbach, un rector que venía de la izquierda del peronismo, y teníamos confrontación con la derecha. Entonces, ¿qué hacíamos para defendernos? Nos armábamos. ¿Para qué? ¿Para qué? Pero bueno, esto era una locura. Las locuras que ocurrieron son las anécdotas que nos sirven para entender que eso no puede ocurrir. El pueblo no tiene que pelear sus derechos con violencia. El pueblo tiene un montón de armas, y en este caso la organización sindical tiene un montón de argumentos para pelear por lo que le corresponde sin llegar al extremo de la violencia, porque nosotros esencialmente no somos violentos y además en la violencia vamos a perder. Les dije recién, cada vez que la oligarquía de nuestro país trató de aplastar cualquier reacción del pueblo, los muertos, ¿quién los puso? Los puso el pueblo y los va a seguir poniendo el pueblo. Entonces, esto debe quedarnos claro. Pero bueno, esto ocurrió. Entonces, de aquel congreso preparador para el Congreso de la Unidad, surge precisamente en Tucumán el congreso que debía ser de la Unidad, porque hasta ahí no lo era, iba a ser el Congreso de la Unidad, y ahí que arribamos todos incluidos por lo menos las organizaciones nuevas, de llegar a ese congreso y volvernos con la unidad consolidada, por lo menos en los papeles. Sabíamos que el trabajo por la unidad iba a venir después. Cuando llegamos
a Orcomolle, cada uno lo hizo como pudo, porque las organizaciones más nuevas como la nuestra no tenían recaudación. Nosotros viajamos desde el Río Cuarto en un rastrerito hasta Tucumán, en ese tiempo, fíjense, sin aire, sin nada, y sin embargo viajábamos lo mismo. Y éramos jóvenes y con muchas ganas. Y me acuerdo que cuando llegamos antes de llegar a Santiago, nos bañamos en un arroyo ahí de, ¿cómo se llama? La ciudad que está antes de la capital. No, acá sí Loreto. Llegamos, vamos a la estación de servicio y no había agua. Imagínate, 40 grados acá, y había un arroyito, un canal que pasaba. Yo me meto, y ya nos metimos todos. Y todos los chicos de ahí del lugar también se estaban bañando, y bueno, nos bañamos. Son anécdotas que quedan, viste, que uno son propias, pero fíjate cómo ocurría. Hoy yo escucho muchas veces, hay compañeros, a lo mejor no en nuestro gremio, pero yo veo por ahí, si no hay un avión, si no hay con aire acondicionado, si no hay en un auto que viaja a 150 por hora, no viaja. Pero digo, cuando había que hacer esto, había que hacerlo. Eso no era nada, no era un esfuerzo, era una alegría poder ir y participar. Cuando nosotros llegamos a Orcomolle, ¿conocen Orcomolle algunos? Orcomolle está al pie de la sierra, en Tucumán. Alcalde de Tucumán, ¿por dónde están? A ver, ahí. Fíjense que no invente nada, porque si no ustedes me van a... Está a unos 20 kilómetros de la capital. Es un lugar de la universidad que tiene un parque hermoso, porque es un parque además como de 30.000 hectáreas, ¿no? El parque que tiene la universidad. Ahí tiene un montón de viviendas y tiene un hotel, que este hotel tiene unos cuantos años, porque imagínense, ya en el año 73 estaba. Muchos nos alojábamos ahí, otros se alojaban en la ciudad. No había tantos gremios como hoy. La participación fue un número, creo que de 16, 17 gremios, no más, los formalmente que participaron en ese congreso. Hubo 3 o 4 organizaciones que fueron como oyentes, porque no estaban debidamente organizadas, no pudieron realizar su formalización ante esto. Lo que sí se hizo en ese momento, ¿no es cierto?, se notifica a cada gremio que tienen que elegir los congresales por asamblea, porque no había otro, era sobre la hora, 20 días antes, un mes antes. Entonces se hace en cada lugar la asamblea, y en el caso nuestro, como habrá sido muchas, ¿no es cierto?, en la propia asamblea, que en ese tiempo era numerosa, iban todos los compañeros, todo el mundo quería participar, se votaba por los delegados, por los congresales titulares y los suplentes. En el caso nuestro nos tocaban 3 titulares, 3 suplentes. A mí me tocó ser congresal titular. No sé por qué, porque siendo en ese momento tenía 23 años ya. Y bueno, me tocó estar ahí. Yo integré la comisión, me acuerdo, de redacción del estatuto de Fatún, de la Fatún unificada en aquel momento. Y bueno, esto fue armado así. Nos sorprendimos con esta cuestión. Llegamos a Tucumán, esto lo deben tener claro los compañeros, los dueños de casa divididos. La comisión directiva formal del gremio por un lado y los congresales del otro lado. Pero sabían eso, ¿no? Odora Gómez, por un lado, Figueroa, no voy a decir el apodo del compañero, pero todos lo conocen, ¿no es cierto? Chancho, que es el secretario general. Maciar formaba parte del grupo de Figueroa, y Gómez tenía su grupo. Cuando van a la asamblea, el grupo de Gómez se impone sobre el listado de la directiva, el oficialismo en ese momento del sindicato. La cuestión es que cuando llegamos allá, la conducción del gremio tenía una postura y los congresales otra. Nuestra digamos, organización anfitriona, que esto no es ningún defecto, me parece bueno, además que se repiten estas cosas, que si había democracia, la escucha si la había, ¿no? Que eso es importante. Incluso en algún recuerdo que hace Gómez, habla de esto, ¿no es cierto? Nosotros después con Gómez tenemos
anécdotas, ¿no es cierto?, que ya son más contemporáneas a nosotros, son de nuestro tiempo, que era ya, ¿está o no está? Pero bueno, digo, son las cosas lindas que le dan sabor. Vieron ustedes cuando uno hace una comida, ya sabe que la comida lleva lo que pero después viene el cocinero o quien la hace, no vamos a decir al cocinero, porque se va a acompañar al siguiente, ya están discriminando, no, si nosotros también cocinamos. Le agregamos nuestra pizquita de alguna cosa y eso le da el sabor. Yo digo, estas anécdotas le dan sabor a las cosas y las hacen más comprensibles porque las hacen más propias de la realidad. Si hubiera sido todo formal, todo lindo, todo bien, la pucha, eso no existe, no existía, no existe actual ni va a existir en el futuro. La cuestión es que llegamos a este congreso con ese norte que no lo queríamos cambiar, que era terminar cerrando y sellando la unidad del conjunto de trabajadores no docentes. En mi caso personal, yo les digo, a mí me sirvió muchísimo ese congreso, porque yo de esto ni sabía, ni me imaginaba. Y piensen ustedes, la Universidad de Río Cuarto se crea en el año 71, estamos hablando del año, yo ingreso en el año 72 a la Universidad de Río Cuarto, estamos hablando del año 73. Inexperiencia total. ¿Qué te vas a imaginar que ese iba a ser tu primer congreso, que te ibas a iniciar ahí y que en el año 2017 todavía ibas a estar en el congreso como congresal titular? Piensen ustedes, ¿no es cierto? Ni remotamente, así que no hubiese pensado nunca en ese momento. Pero lo que sí queríamos era la unidad. Pero yo escuché todos los debates de esos 3 días. ¿En qué giraba? Yo le dije que había algunas anécdotas. Bueno, las primeras anécdotas, cuando nosotros llegamos a algunos colectivos, bajaban los compañeros en vez de ropa, fierros. Así como les digo, no marcan fierros, no fierros cortos, de todo. Nosotros teníamos, por un lado, ¿no es cierto?, la marcha peronista, por el otro lado, la marcha Montonero y terceras posiciones, ¿no es cierto?, sectores del radicalismo, de otros partidos que, bueno, estaban también ahí apoyando. Pero la puja más numerosa estaba en esto. A la hora de las comidas, a la hora de los debates, a la hora, incluso hubo algunas cuestiones, no sé, se los cuento y queda acá entre nosotros porque no sirve nada más que como anécdota. Pero por ahí vos pedías la palabra y te preguntaban de qué ibas a hablar, ¿qué vas a hablar? ¿Viste? Y acá, entonces, no era fácil, no es como ahora, que vos pedís la palabra, a mí me la da y te da y te da y te da, y el compañero que está al lado dice, yo no coincido en nada, pero te respeto y termina de hablar y después habla vos. En ese momento no era así. Eran otros tiempos, ¿no es cierto? Bueno, lo cierto es, recuerden también que en los Montes Tucumanos en ese momento estaba el auge de la situación, ¿no es cierto?, que se estaba dando en el país. Y precisamente vos no escuchabas en la mañana la práctica de discurso. Lo que escuchabas por ahí algún tableteo, ¿viste? O sea, son situaciones que, como digo, nos ayudan a entender las cosas y situarlas en un momento de la historia, cuyos valores cada uno los tiene y es muy difícil de acá para atrás interpretarlos según quien los diga. Entonces, como yo les dije al principio, yo no soy objetivo en esto, tengo mi propia visión, así que conviene que no entre en detalle la cosa, porque no sirve. Pero digo, así se dio y así fuimos llegando. Obviamente que ese era un momento muy álgido de la cuestión de la discusión política y social y sindical. Y la verdad es que había compañeros con un pico genial para los discursos, ¿no? La verdad que te quedabas, primero, con poca experiencia, y segundo, que escuchaba a tu compañero hablar una hora, que te ponían el pelo de punta, ¿viste? Discursos muy bien armados, muy representativos, compañeros muy bien formados. Bueno, todo esto, sin duda, nos dejó
enseñanzas. Pero como digo, lo que más me quedó a mí fue la manera en que se encara este Congreso de la Unidad con mandatos precisos.